Aún recuerdo en aquel septiembre cuando pasó lo de Ayotzinapa, que unas semanas después, el mismo gobierno se encargaba de crear una narrativa para salirse por la tangente de todas sus responsabilidades en lo que le sucedió a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hoy, en un gobierno de transformación, en un gobierno que se dice ser humanista, las situaciones no son más diferentes de lo que sucedieron en ese momento. Y para muestra bastan muchos ejemplos. Cuando sucedió lo de Ayotzinapa, todos los ojos de este país estaban colocados ahí, en ese lugar que fue el epitafio de muchos jóvenes que desafortunadamente estuvieron a merced del horror. Esos 43 normalistas estuvieron a merced de todas las situaciones del crimen organizado que pudieran existir en ese lugar. Y llamar crimen organizado me refiero a todo el tipo de crimen organizado, desde el que está en las calles hasta el gubernamental. Todo este tipo de situaciones nos llevaron a puntos extremos en donde las personas salieron a las calles para pedir precisamente una justicia que no llegaba. Y ahí, en ese momento, una persona salió de entre las cenizas de todas estas situaciones y dijo algo muy interesante. Fue el Estado. ¿Sí? Andrés Manuel López Obrador aseguraba que había sido el Estado el que había eliminado a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Había sido uno de los principales detractores del gobierno y había utilizado la tragedia, de una forma paradójica lo que está sucediendo ahora, para politizar todo y llevar adeptos a su lucha. Hoy, con la muerte de Carlos Manzo, un hombre que estuvo completamente comprometido con sus ciudadanos, las cosas no son tan diferentes como lo que sucedió en Ayotzinapa. Él murió después de muchas ocasiones en que le pidió al gobierno federal ayudarlo en el combate al crimen organizado. El crimen organizado que está engullendo lentamente desde hace muchísimos años. Un estado que es rico en limón, en aguacate y en muchos tipos de cultivo más. Desafortunadamente, el gobierno ha hecho oídos y ojos sordos a todo este tipo de situaciones que están pasando ahí y ha preferido callar y mantener la vista en otro lado, prefiriendo en muchas ocasiones pagar las consecuencias de los actos. Pero Carlos Manzo no lo hizo así. Carlos Manzo decidió tomar las armas, salir a las calles y pedirles a sus policías que abatieran a las personas que estuvieran cometiendo algún delito. Nunca habló de ejecuciones extrajudiciales. Habló de hacer frente al crimen, de hacerle frente a ese crimen que en muchas ocasiones ignoraron. Le pidió en muchos foros a la presidenta, al gobernador, a las instituciones públicas. Les pidió a todos que lo ayudaran y nadie lo ayudó. Hace una semana, Carlos Manzo fue ejecutado. 7 disparos le metieron en el pecho y en la espalda. Un joven de 17 años le disparó. Un joven de 17 años atravesó todo el cerco de la Guardia Nacional y Guardia Privada y lo ejecutó. Esos jóvenes que precisamente el mismo Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a rescatar de las manos del crimen organizado. ¿Y por qué tiene una relación entre Ayotzinapa y lo que le sucedió a Carlos Manzo? Porque en las dos situaciones fue el Estado. En Ayotzinapa las evidencias ponían sobre la mesa que el gobierno había sido el que había planeado toda esta situación. Y con Carlos Manzo, el gobierno no hizo absolutamente nada, cometiendo un crimen de omisión, haciendo que un hombre se enfrentara solo a una vendetta del crimen organizado, que existieran situaciones que lo llevaran al punto en donde él tuvo que arriesgar la vida para poderle dar seguridad a sus ciudadanos. Y así, como muchas veces lo hizo la presidencia de la República en los tiempos del PRI, así también lo hizo Claudia Sheinbaum cuando salió en ese paseo normal que tiene ahí en el Zócalo de la Ciudad de México,
y que le salió un montaje bastante extraño. Todo esto para darnos cuenta de que ella sí puede caminar por las calles, que a ella no le pasa nada, y le sucedió. Qué extrañas son las cosas y las formas en cómo se maneja el gobierno. Un gobierno de la Cuarta Transformación que se decía ser diferente. Un gobierno de la Cuarta Transformación que pensaba que las cosas iban a ser diferentes cuando ellos llegaran al poder. Hoy nos damos cuenta que tanto en la tragedia de Ayotzinapa como en la tragedia de Carlos Manzo, en las dos fue el Estado. El Estado que no nos ha entregado a ningún ciudadano ni la paz, ni la seguridad, ni la tranquilidad de poder salir adelante. Y lo peor, que las personas que están decididas a hacer un país mejor para todos nosotros son ejecutadas por las balas de la indiferencia. Y eso es muy pinche lamentable. Hasta la próxima.